Buenas tardes, compañeras, compañeros, los que están presencial, los que están por las plataformas Zoom y Meet. Hoy tenemos las plataformas porque hicimos, gracias a Pinti Colombo y a Lidia, coincidir el cierre del seminario especial Santa Evita, que realizamos desde la agrupación LIO por iniciativa y por la organización de Rafael Montoya, con la formación que hacemos desde el Partido Principios y Valores de Capital, al cual, obviamente, todos los de LIO Capital pertenecemos, y que es un espacio que generosamente comparte el conocimiento y toda la formación que queremos darles a nuestros compañeros con los compañeros de todo el país. Entonces, hoy estamos acá nuevamente con el profesor Elorza, el profesor Noel Llona, la profesora Paula Garigoto. También tenemos por ahí sentado un profesor que también dio una clase, Eduardo Magnani, Pinti Colombo, que dio otra clase. Y les agradecemos a todos la presencia, tanto a los que están en las distintas redes y están más lejos, como a los que están acá. Como dije recién, este seminario se organizó por idea y organización y fuerte trabajo de Rafael Montoya, con la colaboración de los compañeros de LIO, particularmente de Belén, que hizo muchísimo por la gráfica, de Hierro, y los compañeros que hicimos de todo, desde intentar grabarlo con distintos formatos, etc. Así que les agradecemos la presencia y les paso un poquito con Rafa. Bueno, quería también agradecer a Juanpi que participó en lo que es la gráfica, y a todos los compañeros en lo que es el ciclo de formación de la agrupación LIO. Está también Paula Garigoto y Noel Llona, que son los que con ellos organizamos el seminario Santa Evita, que, bueno, tenemos la oportunidad de tener a un profesor Ricardo Elorza, que se vino desde el Mar del Plata para compartir con nosotros el cierre, y estuvo en todas también las clases del seminario. Bueno, nada más. El espacio que compartimos hoy, en esta ocasión, con el Partido de Principios y Valores Capital, tiene mucho que ver con Adriana Lidia. Nos gustaría que diga unas palabras. Totalmente por sorpresa, estaba totalmente espectadora. No, lo que puedo decir y rescatar, como siempre, es la importancia de la formación política desde la óptica que tenemos nosotros y nosotras, que es la construcción colectiva de conocimiento, y no solamente, digamos, desde la óptica de la construcción colectiva de conocimiento, sino desde la óptica del codo a codo, ir hablando y empalmando todos los espacios que tenemos nosotros de capacitación y formación política, que por supuesto toda formación política no sirve de nada si no se plasma en una práctica política. Así que bueno, felicitaciones, gracias por el seminario, y bueno, seguiremos laburando. Es el nombre del libro que escribió el profesor Elorza, que es este libro. Así que a los compañeros que tienen la asistencia requerida, se les va a entregar el libro y un diploma para todos los que están presentes hoy. Y a los que estuvieron presentes y tienen la asistencia requerida por redes sociales, les vamos a enviar los libros también. Bueno, y también el profesor Elorza, cuando lo conocimos, yo no tenía la dicha de conocerlo hasta este año, y ya la primera clase que tuvimos fue una cosa tremenda. Después dio también algunas clases para el Partido Principios y Valores Capital sobre Belgrano, una cosa de locos también, pero ahora estamos con Evita, así que sin más vamos a
lo que nos tiene para contar hoy el profesor Ricardo Lorza. Gracias. Hola. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, por supuesto. Que bueno, que un día me llamaste, me llamó, y me dijo, mira, tengo tu número y demás, ¿no? Y después comenzaron a aparecer nombres que a mí me llamaban la atención positivamente, como el caso de Pimpi. Pimpi me sonó por algún lado. Una militancia extraordinaria, una gran capacidad que había tenido oportunidad yo también de conocerla. Bueno, así que y después, bueno, toda esta alegría de poder compartir con ustedes. Y en Santa Evita, yo creo que nombraste bien a Manuel Belgrano en este momento, porque en realidad lo de Manuel Belgrano nace así. Yo hago un libro, Manuel Belgrano, líder ideólogo combatiente de la revolución, donde damos vuelta, o sea, pasamos a contar la verdadera historia, no la historia oculta, porque el ocultamiento y la mentira son absolutamente compatibles entre sí y absolutamente negativas para nuestra patria, porque lo ideal es conocer la esencia de la historia, porque cuando te hacen el Ministerio de Cultura, la Secretaría, no quiero hablar a nadie, pero, por ejemplo, no tiene la menor idea de quién fue Manuel Belgrano, vos no podés ser ni secretario de Cultura del municipio, porque si no, bueno, no alcanza con que sepas alguna máxima de Winston Churchill o algún otro personaje siniestro que anda dando vueltas por el mundo y te tenés que conocer el patria. Ahora, hay una atenuante importante, importantísima. Hay algo que no vamos a tener tiempo de hablarlo hoy, que es la propedéutica, con la que nacemos todos. Nacemos, porque desde el jardín infante comienza ya la propedéutica. Lo primero que te hacen es que no conoces la palabra, el término propedéutica es desconocido en Argentina. Está en el diccionario, en el castellano, porque el castellano es el idioma más rico del mundo. Por lo menos a mí no me cabe ninguna duda, por muchísimas razones, además de proceder del latín, ¿no? Que es algo original que, por ejemplo, nosotros estamos en el 2022, ¿de qué? Hoy. 2022, ¿de qué? De que nació Jesucristo. Claro, nació Jesucristo hace 2022 años. Lo decimos todo, lo dicen todos, lo dicen los rusos, los franceses, los ingleses, los americanos, todos. Pero hasta los chinos, que tienen un almanaque propio, y los judíos, pero ellos están en el 2022. Esta verdad absoluta es una verdad que se cae de... Es decir, ¿cuál es la parte del cerebro que no te permite darte cuenta de esa verdad, la propedéutica? Te preparan para que no creas que tenés que decir de casualidad lo mismo. No es de casualidad, es porque hace 2022 años nació en Belén, que está por aquí, tenemos una Belén, bueno, que nació en Belén una criatura que, bueno, trataron, saben ustedes, de matarla, ¿no? Es un peligro cuando nace un niño. Siempre es peligroso. Hoy también. Por eso todos los niños que se puedan matar, mejor. Y sobre todo, si no nació, mejor todavía porque no figura en la nómina de muertos. No murió, el que supuestamente no nació. Pero ese que está ahí, y que dentro de 6 meses va a ser mi hijo o mi nieto, ahora, ¿no? Nosotros tenemos lo que es un volante que está la foto de Evita, de Santa Evita, y dice, ni un niño menos, ¿no? Con la imagen de ella, porque ni un niño menos. Porque mi nieto yo lo conozco desde que tiene 2 meses, en la panza de mi hija.
por ejemplo, uno de mis nietos, es el que más me acompaña a todos lados, ¿no? Y entonces, tiene 6 años. Y entonces yo digo, él para mí se la vivía, para la justicia también vivía. Y Evita habló mucho de esto. Santa Evita, o Evita, habló mucho de este tema. Y a su cuerpo de enfermera, porque ella fue creadora de un cuerpo de enfermera extraordinaria. Yo tuve la dicha, la suerte, me puso dio ahí en ese lugar para que yo conociera a la primera persona que manejaba una ambulancia, que ella tenía registro profesional, ¿no? Elba, Amalia Verón, que lleva Verón por su marido, por el guitarrista, ¿no? Raúl Verón. Tuve la suerte y la desgracia, conocí al hijo después de esto, porque ya había fallecido, vino a Mar del Plata y lamentablemente toda esta cosa última también me lo llevó. Bueno, pero entonces poder conocer a una de las primeras enfermeras también, ¿no? Evita, Juanita Benítez, o Juana Cuevas de Benítez. Todo esto, en definitiva, nos permite ubicar en un terreno muy particular, que es el de una historia que en este caso nos enseña cómo tiene que seguir todo. ¿No? Porque uno dice, ¿la historia para qué sirve? Mira, en todos los países del mundo le sigue para sostenerse. Cuando no tiene historia, como hay un país que, por ejemplo, no tiene historia, pero tiene una historia guerrera importante y hoy tiene que meter la bomba atómica intencionalmente, o es socio de los que pueden meter la bomba atómica. ¿No? Entonces, ahora, ellos realmente tienen esas personas, tienen la facultad de decidir sobre la vida de todos nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar en esta mujer, Evita, que se llamaba Evita Duarte, o Eva Duarte, ya era conocida, era una persona muy conocida en 1943, y claro, y en el año 1944, nosotros que tenemos muchísimo cuidado del tratamiento de Evita, ¿por qué? Porque se ha utilizado la figura de Evita para hacer lo contrario de lo que Evita decía y hacía, ¿no? Ella explicó claramente siempre, está la razón de mi vida, están todos sus mensajes, los mensajes que hizo acá en Argentina y los que hizo en Europa, que fue recibida en Europa como lo que fue una de las potencias más importantes del mundo, que Argentina, se planta ahí, hacía un año que estaban gobernando y todos los pueblos que ella fue visitando sabían fehacientemente que venía de un país profundamente humanista y profundamente cristiano. Eso fue Eva Perón en su gira por Europa. Por eso que nosotros un poco en este libro, que es solamente una libro, yo lo digo así entre nosotros, para mí el libro es una excusa para que los argentinos decidan. Si le dejamos a Madonna y le pedimos a Madonna que siga ella adelante con la búsqueda de la santidad de Evita, o al que hizo la ópera de Evita, que es inglés, le decimos a ellos que ellos saben mucho de esto. Porque para todos ellos, Evita es santa. Andrés Rieu, que todavía está en Argentina, Andrés Rieu hizo una presentación en Nueva York, en el Central Park de Nueva York, donde cuando presenta la cantante que hacía la ópera Evita en Inglaterra, la tenía él ahí, la presenta, y ella canta con una emoción inembargable. Entonces, cuando uno ve todo eso, y el público aplaude como aplaude, porque ellos también saben esto de Santa Rita. Como diría Arturo Cabral, si estuviera acá, decía que cuando hablaba con la Madre Teresa, con Golda Meir, con Indira Gandhi, y nombraba varias personas, ¿no? Y dice, todas las cosas que yo hablaba con ella, llegaba un momento que decía, bueno, ¿qué nos podés contar de la señora de la Lo pueden ver en el libro.
porque por eso yo le llamo guía, es una guía, ¿no? Porque vos ahí, lo que acá dice, lo que dice Facundo Cabral, pero vos tenés una guía que apretás y podés ir a verlo a él cuando lo dice. Son testimonios que no se pueden borrar así. Entonces, son testimonios que ya están dando la vuelta. Y ahí uno ve que yo que critiqué tanto, nunca lo dice la crítica con el nombre, a Madonna, pero después, francamente, digo lo que critiqué por su película, ni la había visto, la verdad, me quería verla, y después cuando yo me pongo a investigar todo esto, me doy cuenta que ella, cuando había venido acá, puso toda la carne al asador, trajo los directores, trajo todo, pero no fue para avasallarlo, era su sueño de niñez y de juventud. ¿Cómo hacía para...? Ella quería exaltar la figura de esta santa. Y entonces cuando entro a buscar, me encuentro con que ella en la película pone a los niños cantando Santa Evita, un coro de niños cantando Santa Evita, y en otro un coro de grandes cantando Santa Eva. O sea, elegí que te guste. Pero esta es así, esto es así. Pero era su sueño de joven. ¿Por qué los argentinos no sabemos esto? O Paloma San Basilio, y tantos... María Félix ya es un caso único, un caso muy particular, que también hemos hecho un trabajo nosotros asociándonos a esa imagen de María Félix, mostrando a la María Félix que te habla de la santidad de Evita con una naturalidad. Y María Félix fue la artista americana más importante. No sé si hubo una, a lo mejor hubo alguna más famosa que María Félix, pero no creo que le ande muy lejos a Carlos Gardel. María Félix es una de las figuras americanas, ¿no? Americanas. Y entonces uno dice, ¿dónde estamos los que, por ejemplo, nos decimos peronistas? Es una autocrítica, ¿no? Lo que yo hago, ¿no? Primero conmigo, porque si bien yo en el año 99 después me apareció un video mío que, no sé, estaba colgado en YouTube, donde estoy diciendo, porque todos sabemos que Evita es santa. Pero desde el año 99, ¿no? En el 17 de febrero del 99 estábamos inaugurando la Plaza de Vaperón en la ciudad de Batán. Es una ciudad que está, digamos, a 12 kilómetros, habíamos hecho nosotros, promovido y logrado en la provincia de Buenos Aires, siendo la primera decisión de que tenía dos ciudades, de Plata y Batán. Y ahí, bueno, me parece, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué? En el caso personal y Santa Evita. Creo que vale la pena contarlo para que lo podamos utilizar, ¿no? En forma, me atrevo a decir, hasta en forma conjunta, todos los que queramos. Porque esto no es, nunca el que escribe es el héroe. El que escribe, escribe. El héroe es el que vos escribís. El heroísmo está en aquel, no en uno. En Argentina es al revés, yo entiendo. Yo sé que los escritores son más importantes que los héroes. Sí. Podemos entrar a tirar nombres y van a ver que podemos hacer una tortilla. Bueno, entonces, a mí una de las cosas que me parece interesante, que analicemos estas guías, ¿no? Estas guías de trabajo, me parece. Porque los pueblos que no tienen historia recurren por lo menos se roban cosas. La verdad. Entonces lo decía un griego y me dice, un hijo de griego, me dice, si a nosotros los ingleses nos robaron el Partenón, que está ahí, no es cierto. Eso es comunicación a la réplica, está en Inglaterra. Porque el que no tiene historia tiene que robarla. Ahora, resulta que nosotros nos sobran historias por todos lados. Manuel Belgrano, la santidad de Manuel Belgrano, además, está vinculado, para terminar esa idea, la santidad de Manuel Belgrano está totalmente vinculada a la santidad de Cristo. Totalmente. En este libro quizás no lo necesitamos, por ahí lo sugerimos en algún lugar, en una paginita, porque si uno quisiera escribir un libro de Cristo, yo creo que no te alcanzan, no sé cuántos tomos, para hablar todo.
No podría, sería imposible. Bueno, para la santidad va a pasar algo así. Miren lo que está pasando con Santa Clara perdón, me traicionó también le iba a decir de Santa Clara de Arco, pero Santa Isabel, o Isabel la Católica, lleva 518 años sin ser canonizada. ¿Qué falta? ¿No? 518 años sin haber santificado a Isabel la Católica. O sea, cambió el mundo, pero no importa. Porque yo lo que no entiendo el abogado del diablo dentro de las santidades y dentro del cristianismo, yo no entiendo. A lo mejor soy un neófito en el tema, y entonces yo ahora estoy aprendiendo alguna cosa. Porque se me confesó el padre Pepe, y lo conozco en el año 2014, lo tengo que nombrar, porque cuando nos conocimos el día 13 de marzo, en realidad era 15, porque estábamos celebrando el 13 de marzo del 14, porque era el primer aniversario del Papa Francisco, entonces me dice, ¿cómo de terminar de leer tu libro? Recién me presentaba, y entonces me dijo, bueno, terminó pidiéndome que yo siguiera la religiosidad. Pero me ganó de mano, igual te escribí, ¿no? La salida ahora, el gran héroe de la fe, se atrasó por las razones estas últimas, ¿no? Sabemos, desde el año 20. Y entonces me dice, mira, la religiosidad de Belgrano. No, ¿qué es nada? De tu libro Belgrano y de este libro que había leído ese día, que había terminado esa noche, me dijo. Dice, sacale cosas, en todo caso, pero ya. Entonces hacemos un congreso en la Casa de Belgrano, la Casa de Belgrano. Tendríamos que decir, en lo que fue la Casa de Belgrano, la parte de atrás, la casa medía 100 metros, ¿no? Entran por la avenida Belgrano, que le hicieron avenida para poder tirar la casa, como decían. ¿Cómo hace para tirar una casa? ¿No? Porque como yo pregunto en todas las conferencias, no es este caso, pero lo hemos charlado en un momento. ¿Por qué Belgrano? Porque era uno de la bandera. Entonces muchos contestan, ¿para qué hizo la bandera? No, ¿por qué? Porque la propedéutica nos lleva a que nosotros nos hagamos la pregunta que quiere el régimen. ¿Quién es el régimen? Eso. El que escribe la historia argentina. Vos vas a estudiar desde el jardín de infante, la primaria, la secundaria, la universidad, no sabés nada. Porque si vos no sabés quién era Belgrano y solamente decís que fue el creador de la bandera, mira, qué interesante. O como dijo yo no sé si lo dijo por bien, por ahí le tengo que arrepentir, pero creo que fue un ministro de Alfonsín que hablaba de trauma y contexto. Bueno, no importa. Pero yo voy a Corrientes, le sacan en la contratapa colores, todo eso, y ponen Belgrano no fue un costurero. No fue simplemente un costurero. Yo te quiero ayudar, pero te digo costurero de paso, ¿viste? Este es el mecanismo que se utiliza. Es un mecanismo perverso, lógicamente, terreno. ¿No? Entonces él escribió sobre Belgrano. Entonces aprovecharon la nota que me estaban haciendo a mí para recordar. Está bien, no fue una cosa principal, porque tenía que ser, estaba contado. Pero el titular ya decía Belgrano no fue solamente un costurero. Y entonces, en cierto modo, tiene casi como una verdad, porque así se lo trata en la historia argentina. Y fue el que hizo la bandera. Mentira. Fue el que hizo la bandera porque era el líder de la revolución. Bueno, pero la cosa con el padre Pepe no termina ahí. Entonces le dice, hacemos el congreso, y le digo, mira, para el final, y entonces él dice, bueno, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Entonces me insistió y yo le dije también. Entonces, Belgrano héroe de la fe. Entonces, no, Belgrano hombre de fe. Ahora el libro se llama Belgrano héroe de la fe, porque después me dijo, mira, el título del libro es así. Y entonces allí habla de la santidad de Belgrano. Entonces yo me pongo a estudiar santidad. A los santos que me gustaban, a cómo se llegaba a la santidad para decir algo,
tan fuerte como es eso, porque la propedéutica nuestra no nos da. Un tipo porque hizo de una bandera, está bien que ya habíamos hecho los análisis correctamente. Entonces, bueno, en un momento yo lo llamo al padre Pepe, que estaba en San Clemente, y le digo, mira, me acabo de ocurrir algo, que quiero resolverlo ya. Era diciembre del 18, 2018. A una compañera le habían quemado la casa de ella, la casa de la hija, los narcos, ella había visto, lamentablemente, bien, no, fue lamentable, porque ningún bien. Entonces, ella le quemó la casa, cuando estaban haciendo de sonar a la manzana de ella, porque ella había atestiguado, sí, que mató a un taximetrero. Entonces, Adriana Gabriela. Entonces, una compañera, porque estaba con nosotros, y que todos sus hijos, nosotros lo habíamos llevado a Chapamala, porque nosotros teníamos esa costumbre, ¿no? Lo llevábamos a Chapamala. Ahora la batalla se empieza a llevar a la gendarmería, queda bien, qué sé yo. No entiendo. Bueno, ahora no funciona porque están arreglando todo lo que se va a abandonar 10 años. Cualquier casa, deja tu casa abandonada en diseño y vos sabés cómo lo encontrás dentro de 10 años. Por ejemplo, todas las palomas adentro, esas cosas. Descuidos. Entonces, bueno, pero ahora, entonces, en esta situación, lo llamo a Pepe y le digo, mira, yo dándome cuenta de eso, ¿qué es lo que pienso? Digo, ocurre esto, empezamos a buscar cosas a la compañera, y a los 10 días, me llama y me dice, Ricardo, está dando la reunión que habíamos hablado, como pediste con las compañeras, de los comedores de emergencia. 16 comedores de emergencia, yo le había pedido una reunión, como me pide, eso estaba viviendo en la casa del hijo, no tenía lugar, era una cosa insólita. Y entonces vino el WhatsApp, viste, que uno la mira normalmente, en lugar de ser un poquito más atento. No es que lo veía yo que eran dos figuras de vista, en colores, hermoso, una cosa muy bien diseñada, hermosa. Y acá está el motivo de que esta compañera, en pleno desastre, que uno estaría por ahí llorando todavía, ella estaba, me dice, la reunión, y feo, se dice la reunión. Pero ahí, digo, Santa Rita, centenario, 7 de mayo 2019. Faltaban unos meses, 4 meses, que 4 meses son 2 meses y medio, tienen que presentar todo antes, bueno, todo lo que hace falta para hacer un entonces lo llamo a Pepe, le digo, ¿me acompañas? Bueno, que hiciera el prólogo, y bueno, sí. Uno comete errores porque a veces está mal abrir demasiado el juego, ¿no? Porque corres el riesgo de que haya quienes aprovechan. ¿Viste? Por ahí creen que es un negocio, o es un negocio. ¿No? Se puede negocio. Y por eso no digo que haya sido así lo que pasó. Pero vieron que la CGT presentó, pidió, qué sé yo, la santidad, pero no llamaron al autor de. Entonces, si vos al arzobispo le decís una cosa, pero viste el arzobispo, la experiencia, no son ningún caído en cada casa. Si vos venís y pedís la santidad de vida, de repente. Bueno, lo importante es que el 7 de mayo se logró lo que. El 7 de mayo hubo un acto de 1.600 personas, ¿por qué? Porque yo le pregunté a Piñatelli, el secretario general de Mata. En Mata. De Mata. Piñanelli. Entonces le digo, me dice, 1.500 personas, y había gente de los pasillos, todo lleno. Una cosa espectacular, que yo le había pedido a Pepe, le digo, no, de la CGT, pero ellos hacen el 26 de julio. Y el centenario es el 7 de mayo. Uno es un poco también demasiado. Pero bueno, fue así la historia. Yo les cuento la verdad.
estamos entre nosotros. Entonces, bueno, se hizo, por suerte, se hace ahí con trabajadores. Porque Evita era la abanderada de los trabajadores. Con ese título va a Europa, que ella le pone arcoíris, a la misión arcoíris, ¿no? Eso es la misión arcoíris, a su vida ahí a Europa, extraordinaria. Bueno, y entonces allí pudimos presentarlo, pero yo creo que ahora viene la etapa de decir cómo enriquecemos todo esto, y esa primera pregunta que yo hice, la dejamos a Madonna y le pedimos a Madonna, aparte vos que vos sabés de esto más que nosotros, y le pedimos al inglés, ¿no? Como hizo Riu, que fue allá Riu, André Riu, un holandés, metiéndose en el Central Park de Nueva York, contando esta historia y diciendo que no cualquier país puede tener esta situación. Claro, porque este tipo la ve como si fuera una santa. Esto es como cuando le preguntan a Christian Dior, que estuvo en Francia con Evita, y le dicen, años después, creo que en la década del 90, le preguntan cuántas reinas ella había vestido, y él dice, yo vestí una sola. Es tremendo. Yo no puedo decir ahora porque estoy acostumbrado, porque estuve estudiando, investigando, antes no podía. Soy franco. Y a muchos de ustedes les puede pasar lo mismo. Pero nosotros nos tenemos que hacer fuertes y saber que tenemos la santa acá. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que esto es importante. Porque es una misión hermosa. Y aparte, bueno, yo puedo hablar de muchas cosas, por ejemplo, de Porca, que es judío, para que me van a acusar de católico. Sí, soy católico también, católico por lado, se sabe. Pero que no lleva una acusación, ¿viste? Porque al católico nos acusa de que no queremos matar a los pibes. No es verdad. Nadie quiere que matar a un chico. ¿Me entienden? O sea, eso es lo que yo pienso, pero esto no estoy hablando de yo, está hablando de eso. Porque ella es Santa Evita. Entonces, yo lo que creo que cuando acá dice premonición de San Juan 23 es porque es premonición de San Juan 23. Porque San Juan 23, cuando la conoce a ella, que se llama Angelo Roncalli, y que no era papa, y que era el ruso apostólico del Vaticano en Francia, le dice, señor, usted tiene que saber que si continúa el camino a favor de los pobres y de los trabajadores que usted ha iniciado, usted termina en la cruz. A mí cuando me lo dijo Lilia Lagomarcina de Gordo, la verdad que yo no lo sabía, en el año 96, yo soy como presidente del Partido Justicialista, el 17 de noviembre del 95. En el 96, una compañera ilustre de apellido Filipó, me dice, mira, Ricardo, tenemos una Filipó para traer a Montoya. Ella había terminado de hacer un libro. ¿Quién fue? Lilian Lagomarcina de Gordo, la esposa de Ricardo Guardo, el primer presidente de la Cámara de Diputados, puesto por Perón, obviamente, que almorzaba habitualmente con Perón y Evita en la casa que intencionalmente demolieron como corresponde, como fueron demolidos todos los monumentos nacionales. No quedó un monumento, pudo haber quedado alguno, tendríamos que hacer memoria, pero no quedó nada que tenga que ver con la esencia de la argentinidad. Bueno, ahí está la Biblioteca Nacional, donde ahí no murió ahí, y lo desmintieron. Hay un infeliz cartel que dice Campo de Vida. No, así estamos en Argentina. Entonces es mucho más importante el Fondo Monetario Internacional que Perón. Es mucho más importante que el 17 de octubre, el 24 de marzo. Sí, feriado nacional. El 17 de octubre. No sé qué es, pero no figura en ningún lado. Pero no es una crítica, nada, es algo mucho más grave. Es una descalificación definitiva, porque vos no te puedes equivocar a tu mamá y decir, no, eso, no, ¿cómo es? No, entonces,
sin siquiera ir a buscar frases históricas importantes de gente de unas luces impresionantes que te dicen que si vos no tenés historia, no tenés que saber hacia dónde vas. Entonces, claro, no hay raíces ni nada. Entonces, yo creo que esto de Angelo Roncalli fue a todas las mujeres les iba a decir, Angelo Roncalli, si seguís en esta vida, vos vas a terminar en la cruz. ¿Y dónde terminó? Terminó en la cruz. Terminó en la cruz. 16 años. Díganme si, porque yo no conozco mucho. No sé lo que puede. Si alguien conoce a alguien que haya estado secuestrado durante 16 años, de muerte, porque te digo, de última, ¿viste? Podés salir, te podés zafar. 16 años. Un 3 de septiembre de 1971 se la devuelven a nadie. A Juan no. Y fíjense lo que es, me gusta mirar, y un 3 de septiembre del 2014, creo que es, declaró un santo a Angelo Roncalli. Un día, el mismo día, 3 de septiembre, bueno, que la señora Rosana, acá está filmando, 3 de septiembre, o sea, yo no quiero las casualidades, y más 3 encima, ¿no? Ustedes saben, la Trinidad, los católicos pensaban así. Bueno, los cristianos. Y entonces, Angelo Roncalli hace algo muy fuerte, más que eso. Le hace bajar la corona de espinas, que está en Notre Dame. Le hace bajar la corona de espinas, le hace bajar. Le dice eso. Evita llorar, cuenta a mí personalmente, en algo así. Está en el libro de ella. Pero bueno, ahora lo pusimos acá porque el libro de ella no conoce nadie. Bueno, en los libros en general no se conocen, salvo que sean los artistas del establishment, ¿no? Llámese fulano, llámese mecano, no, bueno, todos lo conocemos. Entonces, quiere decir que Angelo Roncalli hace algo impresionante. Pues. Al día siguiente le manda a Evita al hotel al arquitecto de la Basílica de Santa Teresita. La Basílica de Santa Teresita de Lisieux. Se lo manda al hotel con una carta de la hermana de Santa Teresita. Acá había una obra igual, ya de Monseñor de Andrea, que, bueno, estaba muy vinculado al tema de Santa Teresita. Hoy estuve justamente en el Palacio de San Miguel, perdón, en el Palacio en la iglesia de San Miguel, donde uno entra ahí y la imagen más venerada es la de Santa Teresita, la de Jesús, y entonces, Evita muere, en su mano tenía la carta que le había enviado la hermana de Santa Teresa. Yo no conozco lo que te decía, francamente. De esto habla un sacerdote que era así muy cercano a Evita, que era el padre Hernán Benítez, jesuita, pero yo no conozco el contenido de la carta. ¿Pero qué no diría esa carta? ¿No? Bueno, entonces, le manda a esta persona, después, el resto de las cosas que pasan en Europa son cosas increíbles, donde ella salva de la muerte de otra persona, porque un chico de 8 años la viene a ver empujado por un artista argentino que casualmente estaba en España, no hay nada. Entonces, casualmente, entonces le dice a la hermana de una persona que iba a ser fusilada esa semana por haber metido una bomba en la embajada argentina,
Y entonces lo manda al chico y el chico escribe: por favor, no matar a mi mamá, no asesinar a mi mamá. Yo le pido, señora, que interceda, para que no la fusilen a mi mamá. Entonces Evita lo que logra es que no la fusilen a la madre, lo agarra. Yo me imagino cómo se lo habrán dicho, pero eso ya se imagina. Pero bueno, hizo eso, ¿no? Y salva a ella, a esta señora, doña Rodríguez, de apellido, y Juana, doña Rodríguez. No, Juana, doña de Rodríguez, porque su hijo, actualmente, hace muy poco, hizo también un video que acá está, el código para que entres y puedas ver el video del hijo de Juana, doña de Rodríguez. ¿No? Que fue el chico que fue a ver el video. Les digo el nombre del actor, para mí fue una alegría enorme. Fue Pepe Biondi, cuando no era Pepe Biondi, era José Biondi, y estaba en esa compañía y encima estaba enamorado de la hermana de Juana. Estaba enamorado de ella, porque dice que era muy linda y la foto de verdad. Y entonces le dice: vos andabas a la señora. ¿Cómo hizo Facundo Cabral? Facundo Cabral hacía la colección ¿no? Se acercó y padre dijo: quiero trabajo, porque encuentran, quiero trabajo. ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? Quiero trabajo. Vamos a venir a subir, ¿no? Bueno, ahí se puede ver con la historia de Facundo Cabral contando eso. Que lo cuentan en Europa y Perón lo ve, ¿no? Porque veía ese canal. Que no había llevado Cafruna, Jorge Cafruna. Bueno, entonces vemos a esa Argentina que estaba produciendo, dice Evita, cuando se va de España, dice: esto que no ha ocurrido antes, como se lo había dicho varias veces, se lo había dicho Franco, que era el generalista, bueno, ustedes saben, Franco. Entonces dice que esto, dice, no se lo están tributando, estas cosas que nunca ocurrieron acá, no se lo están tributando a una mujer, ni siquiera a la esposa del presidente, ni a un país. Esto en realidad es a este mundo nuevo que tiene que terminar con todas estas injusticias que ha vivido socialmente. O sea, lo que va pasando en cada lugar, yo cuando a mí me lo contaba Lilian, Tomasino, yo, digamos, uno va entrando medio. La verdad es que yo no terminé de entrar en conciencia hasta que lo tuve que utilizar como un elemento para esto, ¿no? Para la santidad. Y te aparece en cada rincón, te va apareciendo esta santidad. Evita de la archicofradía de Santiago Apóstol, anda conseguido. Se lo ofrecieron, se lo dieron en Compostela. El general de los franciscanos, cuando ella termina la misa con el Papa, que le da el mismo tiempo que se le da a una reina, que eran 20 minutos, si no te tenía 10, cuando era muy importante la persona, Pío 12, cuando sale de ahí, la agarra el general de los franciscanos y le otorga la orden, la tercera orden de los franciscanos. Por eso Evita está sepultada, la sepultan con un hábito franciscano. Parece que vinieron la primera, ¿no? Que no tuve tiempo de averiguar eso bien, que así en mi mano, hoy yo no lo puedo decir, pero sí. La tercera orden se la dio el general de los franciscanos. Termina, sale de ahí, la agarra el general y dice: acá señora, bueno, con ellos a la casa de los franciscanos y demás, ¿no? O sea, uno ve una tras otra cuestiones que son muy categóricas respecto a la santidad. Porque también podemos sacar lo que Perón pensaba de todo eso. Él decía que esto era para significar de que
cuando él la conoce, lo que más le sorprende no es la belleza, sino esa otra, todo lo otro, esa fuerza que ella tenía, y dice, pero igual es clara, ¿no? La belleza ahí, ¿no? Es decir, no. Y una de las cosas importantes, que yo les decía al principio, para mí también, porque siempre tratamos de no poner tanto acento en el lista, porque si no, uno puede pensar que hacemos elitismo. No, nosotros somos los que normalmente andamos vigilando a los que se dedican a hacer elitismo, porque total hacer elitismo es mentir con tranquilidad, porque total, como si vos haces peronismo, es un problema. Tenés que cumplir con la doctrina peronista. Por ejemplo, en cambio de vista, podés decir, viste cómo hacen con el Che Guevara, sí, está bien. Y te lo ponen en el mismo lado, ¿no? Con todo respeto a la figura. Y entonces, pero lo de Evita, nosotros lo decimos, y a lo mejor vamos terminando una cosa, porque yo digo, fíjense, los sueños de Belgrano eran crear nuestra propia flota mercante y capaz de arrancar de la mano de los extranjeros la riqueza que nos tiene. Hoy no tenemos un solo barco. Fuimos la tercera o cuarta potencia mundial de flota mercante del Estado. Fuimos. Hoy no tenemos un barco. Ya le preguntaba a un compañero hace un tiempito, le digo, che, ¿por qué estás ahí en el Río de Santiago? Militamos juntos en la universidad, allá por los 70. Y le digo, ¿cuántos barcos necesitas? Yo sabía, no, está bien, fueron 12 años, pero no me interesa, pero ella, pero está bien, hay que entender. Dice, la tercera flota, entonces me dice, no, ninguno. Bueno, Belgrano decía eso, capaz de arrancar de la mano de los extranjeros las riquezas que vemos, ¿no? Hacer una flota mercante. Y si uno mira en Belgrano, creador de esto, de la escuela de náutica, hasta hizo lo que los estudiantes que después nos recibimos en económica, por ejemplo, el perito mercantil, viste, hasta los reglamentos esos hizo Belgrano, ¿no? A ver, pero todo eso fue cumplido por una persona. Y todos los sueños de esa Eva Duarte fue cumplido por una persona. Entonces, nosotros hablamos de la santidad de Manuel Belgrano y la santidad de Evita. Porque sabemos que esa otra persona, con la individuo va a tener que ser, que es San Pedro. No, yo les cuento, porque tampoco es una frase mía. Bueno, los trabajadores, el 18 de mañana, San Pedro. A ver, ¿dónde está la duda? Que cómo los trabajadores podían ser otra cosa y tener una relación con Perón diferente, que no fuera esa. Entonces, porque a Perón no le pasó ni siquiera que Perón dice, una vez que dice que si Dios bajara a la tierra todos los días, los humanos le perderíamos el respeto. O sea, que a él después le llegaron a perder el respeto. A lo mejor uno lo dice porque no quiere ver cosas, ¿no? Y puede pasar. Pero realmente, los sueños de Manuel Belgrano, los de Juan Manuel de Rosas, los de Leandro Alem, los de Hipólito Yrigoyen, fueron cumplidos por Pablo. Y los de Vita Lana. Y por eso, el 22 de enero, para mí, de 1944, yo creo que se dio algo que no estaba pensado. Está bien, los ingleses ya habían descubierto, ya lo habían descubierto. En el 45 ya estaba, por eso con eso sus agentes en Argentina lo meten, por eso de la Marina, no va a entrar. Pero realmente yo lo que creo, sinceramente les digo que Santa Rita le produjo una explosión al corazón de Perón. Y yo antes utilizaba el término explosión y no decía, no será mucho. Y una vez leí por ahí a Evita, no me acuerdo a dónde, pero por ahí utiliza el término explosión. O sea que tampoco, porque viste, yo siempre digo que Perón, siempre lo dije con Perón, Evita es como otra relación. Perón inventó todo, ¿viste? No tiene que inventar nada. Vos no hay nada que. Vos hablar de aviones, de barcos, de trenes, de lo que hables,
no te dejan que inventes nada. ¿Qué vamos a ver? Los dos complejos turísticos sociales más grandes del mundo, Chapadmalal y son argentinos. Y siguen siendo, creo que deben seguir siendo los más grandes, la verdad que no me interesa, pero ojalá que el pueblo tenga una cosa tan linda. Pero todos están acá y todos hechos por este hombre que cumplió los sueños para mí de los líderes más importantes que tuvo Argentina y que tuvieron doctrina, ¿no? Porque se reúnen solamente y doctrina y organización. Y haberse jugado la vida, aunque uno de ellos, pobrecito, se lo tenía que suicidar porque, bueno, él había visto morir, ni alguien vio morir al padre, que era un gran colaborador de la Manuel de Rosas, vio cómo lo fusilaban sin juicio, sin nada, ¿no? Y lo dejaban expuesto su cadáver como ahorcado, o sea, en realidad lo fusilaron, y después lo dejaron colgando en la iglesia de la Concepción en San Telmo, o ahora Constitución, por ahí, y en la iglesia de la Concepción. Y entonces, salvo él, que tiene que tomar esta determinación tan drástica, ¿no? Con el mismo, pobre, ¿no? Pero digo, pero cumplimos todo eso porque hizo conocer la revolución, digamos, 1950 fue un año en donde Argentina tira por la ventana su cosa profunda, histórica, de la figura de San Martín. Y si alguno cree que él no vio lo de Belgrano, que no le pasa lo que me pasó a mí, le digo a mi primo, un primo mío que estaba en España, y yo no me he hecho, la única duda cuando estaba investigando, empezando a investigar estas cosas, ¿no? Allá hace más de 20 años. Entonces, digo, pero me dice, primo, no te olvidas que es Rosalino, ¿no? No te olvidas que el monumento lo hizo Perón. No, sí, también ese monumento. Y todo lo que dice en el monumento de la bandera, si uno leyera eso, no digo que ya sabes todo de Belgrano, por ejemplo, pero te da la pampa, porque cuando tú dices, esta es la bandera que debemos defender, y la América del Sur será el templo de la libertad, y debemos defender de los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la libertad y de la independencia. Por eso, no unir estas dos santidades. ¿Qué pasa con la Argentina que no tiene santo? ¿Con eso? Tenemos. Sí, Teresa. Perdón. Claro, sí, discúlpeme, claro. Si le... Bueno, tengo ya tiempo vencido. Sí, ¿no? La campaña. Bueno, discúlpeme, pero uno nunca puede dejar de ser apasionado. Por eso, ¿qué va a hacer? Pero yo les agradezco enormemente. Ahí lo veo a Guillermo, un compañero. Muchas veces cuando... Yo hace poquito grabé un tema que se llama Perdóname, ¿no? Entonces, para respirarme tuve que buscar, ¿no? Y me di cuenta que dice 26 veces perdona a los amigos, ¿no? Un tipo para mí extraordinario. 26 veces, ¿no? Y creo que no es a una persona. Uno tiene que pedirle perdón a muchísima gente, ¿no? Así que, porque a veces uno obra de buena fe, porque si no, tampoco el perdón tendría sentido. Porque vos decís, perdóname, y perdóname, porque vas a seguir siendo igual. Bueno, por lo menos dar ese paso, ¿no? Y sí, ahí me levantaba la mano. No sé, ahora, pero después. No, después. Bueno, yo les agradezco enormemente, allá la nombré a Pink y nombré a los demás. Guillermo, gracias de nuevo por estar ahí y ser parte de esta idea revolucionaria, porque hablar de Santa Evita hay que estar muy firme en sus convicciones, porque es un tema muy fuerte que podría llegar a producir
cambios muy importantes, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al compañero Noé Yona, que también nos enseñó, nos formó en estas clases de formación. Bueno, vamos a hablar después del profesor Elosa, ¿no? Después del perdón, así seguimos el hilo, el agradecimiento, así que les quiero agradecer a toda la militancia, a todos los compañeros y compañeras que están acá presentes, a los que están vía Zoom. Quería empezar la charla con un verso de Leopoldo Marechal, un poema que se llama Descubriendo la Patria, ya que el profe nos trajo a Belgrano, a Rosas, a los fundadores. Y el segundo verso, tercer verso, dice que la patria es un dolor que cada uno tiene bautismo. Y como venimos con la línea de pensamiento humanista y cristiano, que es nuestra doctrina, en forma, tiene mucho sentido, a mí por lo menos, lo vengo pensando hace muchísimos años, este verso siempre me hace clic en la cabeza porque la patria, el bautismo, a los cristianos es la verdadera vida, es el paso a la vida. Y al tener la patria un dolor sin bautismo significa que la patria pasó por el paso, que es el dolor, pero todavía no tiene vida. Sin meterme en la cabeza del poeta, de Marechal, no sé quién, aparte nunca se interpreta el poeta sino el poema. Para mí el bautismo de la patria, para mí creo que para la mayoría que estamos acá, fue el 17 de octubre del 95. Y esto tiene sentido con lo que decía el profesor Elorza, de que los fundadores, los padres fundadores, nos dieron o asentaron las bases para que después venga alguien como el general Perón para hacerlo realidad. El bautismo no fue triunfo. Algunos creen que en el 55 el peronismo termina como movimiento político y el bautismo es para siempre. Es el peronismo, siguiendo la línea de razonamiento, es para siempre. Esto tiene que ver con el tema del biseminario, porque en el biseminario, para los que siguieron las 5 clases, 5 o 6 clases, no solamente se dio conductor la santidad de Perón, siguiendo el libro del profesor, sino que esa santidad, todo santo para llegar a ser santo tiene que hacer algo concreto. No hay santo de Nazaret, no existe, por lo menos no conozco a ninguno. Todos hicieron algo para que primero el pueblo, después la iglesia como institución calificada para la subida de los altares, canonice. Entonces digo que la patria está bautizada porque Perón hace o realiza, concretiza el pensamiento de los padres fundadores. San Martín, Belgrano, Rosas. Algunos ponen en la línea sucesoria de Irigoyen. Perón concretiza. Perón da no la base, sino el punto de partida para que eso sea una realidad completa. Y Eva, Evita, lo dice en La razón de mi vida, hace una metáfora que es muy interesante, porque ella dice que cuando ella estaba en la secretaría, ella decía la secretaría era la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde el coronel Perón en ese entonces había empezado a ver cuál era la puerta para que Argentina sea bautizada. En la secretaría, que era, entre comillas, la oficina de Eva Perón, porque no tenía despacho, Eva Perón no tenía cargo público, pero atendía a la gente del pueblo, lo atendía en esa secretaría.
Ya decía que cuando sentía la sombra, se sentía más fuerte y por eso podía hacer la obra que hacía por los más necesitados, por los descansados. Y que para ser descamisado no era necesario ser obrero, pero que no todo rico caído a menos, por caer a menos, era un descamisado necesariamente. ¿Por qué? Por algo que caracteriza a los santos, que es la humildad. Y si uno ve la razón de mi vida, desde que empieza hasta que termina, lo que caracteriza al libro, el relato, la memoria que ella escribe, es la humildad con la que la escribe. No la escribe con la pedantería del que hizo mucho por la patria. De hecho, ella misma dice que no hizo nada por la patria. Y nosotros, como sucesores de la doctrina, sabemos que sí, hicieron ambos, ¿no? Perón, Toboga, hicieron la patria, y la bautizaron para seguir la línea. No voy a extender, era más largo lo que iba a decir, pero no tiene sentido con todo lo que ya se dijo. Lo que sí tiene sentido, y es por esto termino, el sol sale para buenos y para malos. El sol no sale para que quieren la luz solar, sale para todo el mundo. Buenos, malos, ricos, pobres, altos, flacos, lo que sea. Y así es la doctrina nacional cristianista. La doctrina es para todos. Y eso lo tenemos que tener, como decía recién, nosotros tenemos que ser valientes, fuertes. Lo tenemos que encarnar y asumir, porque nos dan palos por todos lados. Y nos van a seguir dando palos por todos lados. Y nos damos en cuenta que murió gente por esto. Esto no es un debate, un cambio de idea, no es esa cosa de la posmodernidad que hoy me gusta, no me gusta. Acá murió mucha gente. Murió gente por defender los derechos sociales que son para todos, para los peronistas, para los no peronistas, para los indiferentes. Y eso lo tenía muy claro. No lo atendía un pobre, para descansar. Lo atendía por su condición humana, no lo atendía por su condición política. Y eso los adversarios no lo entendieron. Por eso se pusieron tan violentos, tanto con el general, lo que decía, que a mí siempre me provoca mucho dolor esto de que un cadáver secuestrado y que la sociedad argentina eso lo tome como algo normal. Yo no lo escuché nunca eso, que se ensañe con el cadáver. No, a mí me da mucho dolor personalmente pensar la situación, ponerme en el tiempo y espacio de lo que significa esa atrocidad. O sea, ni las bestias hacen eso. Entonces, tenemos que asumir, decía, perdón, me fui, tenemos que asumir que lo que hacemos nosotros en defender la causa, en mantenerla, en quererla aplicar, porque si esto no se aplica en un proyecto político y concreto, no tiene sentido, es un debate de patrón de biblioteca. La política es práctica y la doctrina se tiene que aplicar. Aunque no nos dejen, no nos permitan, nos ataquen, nos agredan, nos agravien, siempre es para todos. La doctrina nacional justicialista es una doctrina dinámica, el licenciado Guillermo Moreno lo explica demasiado bien, no se va a interpretar. Esa doctrina dinámica se tiene que aplicar, si no tiene sentido. Y si nosotros no asumimos esa responsabilidad de llevarla a la práctica para todos, en tortura del bien común, esa santidad de vida queda en el papel de Dios. No se hace carne. Y lo que no se hace carne, la verdad que no sirve. Nosotros tenemos que encarnar el ejemplo, la fuerza que tenían tanto los padres de la patria como, en este caso,
que venía al seminario como tema principal, la santidad de Evita. Cierro. Es un tema muy escabroso, porque para algunos esto es un sacrilegio. Decir que Santa Evita y que Eva Perón es santa. Conozco un poquito del tema eclesiástico y no es un sacrilegio. Porque nosotros la estamos venerando en un lugar sagrado y la llevamos a un altar. Para eso está la iglesia. Pero, ¿cómo empieza todo el proceso de canonización? Desde la base, desde el pueblo. Y el pueblo mismo va a ser, más tarde o más temprano, que la iglesia reconozca de una vez por todas la santidad de nuestra jefa espiritual. Así que muchas gracias por su atención. Nuestra compañera Paula Garigoto. Bueno, muchas gracias. Ante todo, buenas tardes. Bueno, ya los compañeros aportaron que es suficiente. Yo quería hablar y reivindicar lo que estuvimos charlando a lo largo de este ciclo, que fue el concepto de santidad de Evita. ¿Por qué Santa Evita? Y primero quería afirmar la figura de Evita como unidad indisoluble con la figura del general Perón. Es imposible pensar una Evita sin Perón. Es imposible una Evita feminista, una Evita progresista, totalmente ajena y diferente a la doctrina de Perón y a la obra de Perón. Bueno, yo quería hacer hincapié en el concepto de Santa Evita como la figura histórico-político que dotó de espiritualidad a las masas obreras, postergadas hace una década atrás, antes de la llegada de Perón, de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón es la figura histórica que dota a esas masas obreras, industriales, en su mayoría, de derechos cívicos y políticos, y las incorpora a la sociedad. Evita dota de espiritualidad a esas masas, a través de la CGT y a través de la doctrina. No solamente los derechos políticos, sindicales, como estructura en sí misma, sino la parte espiritual. Lo que representan esas masas anteriormente postergadas. El espíritu que les dota a las masas, no solamente a las masas obreras, sino al pueblo como entidad. Es una cosa que, un hecho inédito hasta ese momento. A la mujer con el voto femenino, la incorpora de lleno a la vida política argentina. Y la figura de Eva, que no trasciende la de Perón, sino que es una comunidad indisoluble. No hay una Eva sin Perón y no hay un Perón sin Eva. Es una comunión que dota al pueblo de espiritualidad, a la mujer, a la masa obrera, a través de estructuras sociales como el movimiento obrero organizado, como eje del movimiento peronista. Y esa espiritualidad es lo que trasciende a la misma figura de Eva Perón y queda en el inconsciente colectivo del pueblo, que se puede ver hasta hoy en día. Ese inconsciente colectivo no se borra, no. Trasciende de generación en generación, porque dota de espíritu. Eso es la obra más importante que hizo Evita. Así que, bueno, quería cerrar con este concepto. Agradecerle a todos por haber venido.
En la parte de los profesores queríamos invitar a Vicky Colombo y a Guillermo Moreno para que vengan acá a darnos unas palabras y después de esto entregamos los certificados y los libros. Atemporal. Bueno, sí, muchísimas gracias por tu panel. Gracias especialmente. Es muy bueno, es muy bueno que los procesos estos se cierren, se concluyan. Uno tiene la satisfacción de que hizo el curso, que estuvo en esa secuencia, aprendió, discutió, todo eso, y que llega hoy aquí a compartir, como había dicho la Diana, ¿no? El sentido ese que el conocimiento es colectivo, ¿no? Y quiero recordar solo una cosita de lo que ha dicho la profesora Ricardo, que me encanta, ¿no? Que te vas por aquí, o sea, vale, a ver si te puedes seguir, qué sé yo, pero de hecho que hablar de Santa Rita es revolucionario. Nosotros estamos hoy, y lo vemos mucho en el mensaje de Guillermo, generalmente más asentado en el análisis del económico, pero lo vemos todo el tiempo, en la realidad que vivimos, en la pérdida de valores. El hecho que nosotros hemos llamado por partido el principio de valores ha sido, no sé si se dice un hallazgo, un acierto, pero ha sido muy, pero muy importante, muy significativo, porque ¿sabes por qué es revolucionario? Me parece a mí. Ahora, o sea, yo no soy religioso, pero sé bien, perfectamente, lo que son los valores de nuestro pueblo, los valores cristianos, porque lo sé muy bien y lo compartimos todos, sé muy bien por qué eso nos da identidad y unidad, más allá de la fe de cada una. Pero también veo cómo a lo largo de los años, bueno, vos has dicho a modo de aprender, porque yo quería buscar la tableta que era eso, pero lo cierto es que esa sensación de que cuando yo era madre joven decía, hay que mandar a los chicos a la escuela, y a la escuela te da la impresión de que todos los días le dan un martillazo en la cabeza para que sea un poco peor, ¿no? Pero que no te animas a mandarlo a la escuela, porque pensás que tiene que tener las herramientas para integrarse a la sociedad que se va a tener que desenvolver. Pero tengo esa sensación de ese martillazo permanente, la pérdida del sentido de la autoridad, la confusión de la autoridad con el autoritarismo, la permanente búsqueda de confrontar libertad con compromiso, libertad contra responsabilidad, como si no fuera todo parte de un sistema de valores, que es lo que nos hace continuidad. Yo creo que por eso es muy revolucionario hablar de Santa Rita, porque hoy se procura que la santidad no sea un valor. Hoy se procura que todas las cosas que son valores para nuestro pueblo no sean valores. Así que yo lo felicito y le agradezco mucho. Ahora sí, el compañero Guillermo Moreno. Se agradece que nos haya desarrollado a nosotros y a nuestro equipo. Pero quizás, lo que dijo el profesor, que se tienen que empezar a objetivar los milagros para que finalmente sea santa.
Esto es lo que hace la Iglesia, va validando. Hoy ha pasado algo muy interesante. Hoy, recién ustedes lo han visto, no lo segundo, que eso es la tropa propia, digamos, te das cuenta que los que bajaron después eran los compañeros. Los que bajaron primero, digamos, no había, algunos conocíamos y otros no. Nosotros venimos bregando desde hace algunos años. Digamos que desde el conflicto con el campo, de que en algún momento podamos recrear alguna alianza, obviamente que lo tenemos con los sectores manufactureros, con los sectores vinculados a la producción primaria. Se da porque venimos de venimos bregando, porque bueno, en esta articulación del respeto del peronismo con el derecho de propiedad, es difícil en las construcciones que se fueron dando desde lo formal del derecho de propiedad, que sin violar el derecho de propiedad encontremos funcionalidad con los propietarios de la tierra y las necesidades que tiene el pueblo. No la pudimos conseguir en nuestras décadas que tienen nuestra doctrina. Repito, nosotros somos defensores del derecho de propiedad, sin vulnerar el derecho de propiedad. Necesitamos construir un sistema donde haya funcionalidad entre los propietarios, en este caso de la tierra, y las necesidades de las mayorías populares, cuyo nexo no es otra cosa que el precio de los alimentos. Cuando la doctrina la objetivamos y la llevamos a la administración del reino terrenal, en la Argentina esto es un problema. Sería muy fácil para los marxistas, si fuéramos marxistas, violentamos el derecho de propiedad y se termina. Lo que hizo la Unión Soviética. Pero el problema es que no violentamos el derecho de propiedad. Y entonces, cuando vas al debate, como vos no podés poner y violentar el derecho de propiedad, tenés un problema muy serio. Y ellos lo saben. ¿Cómo lo ordenás? Si lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿cómo resolvés lo que necesita el pueblo en términos de alimentos sin vulnerar el derecho de propiedad? Bueno, se fueron trabajando, se fueron haciendo propuestas. Y hoy, por esta historia de lo que vos decís que no existe la causalidad, no vamos a entrar en ese debate. Hoy vino por primera vez la Sociedad Rural Argentina orgánicamente a esta institución. Hoy es lo que ustedes vieron salir hoy, vinieron a conversar con nosotros. Se llevaron el plan económico peronista. Si eso no es un milagro, vamos. Asesoremos a nuestra Santa Iglesia, porque siempre hablan de abajo para arriba. El obispo va buscando cuáles son los milagros, pero alguien le tiene que decir, mira, pasó esto. Claro. Entonces, no, los compañeros, si lo no conocen. Digamos, en este fin de curso sobre la santidad de Eva, no podemos hablar de un milagro individual, que son los que a veces mensuran,
si te curaste, no te curaste, si fuiste por ahí. Pero nosotros como hombres y mujeres de la política podemos decir que se dio el primer paso para eliminar la política. Si esto se comprende, y la guía espiritual de la patria mucho tendrá que ver con esto, y se va avanzando, casi que es el detalle medular. Después lo demás es un tema de que macere, de que pase el tiempo. Nosotros hace muchos años que venimos hablando de los alimentos y la energía. Hoy el mundo habla de alimentos y de energía, pero en la Argentina es especialmente alimentos y energía, hace muchos años. Con los alimentos teníamos, con la energía más fácil. Con los alimentos teníamos este problema de derecho de propiedad, que es el límite que nosotros no traspasamos. Y ahí hechos se hacían fuertes. O sea, no, te aflicas que por esto no viene. Claro, como ellos no van a violentar su principio, no te aflijas. Nunca va a ser la tierra para que la trabaja, porque antes que eso está el derecho de propiedad. Y ahí teníamos un problema. Para los marxistas, es un tema que lo habían solucionado. En términos teóricos, en términos prácticos, no. Después había las hambrunas y esas cosas que tuvimos que atravesar. Pero nosotros, si perduramos en esto, se empiezan a construir los elementos de articulación y de recreación de la comunidad argentina. Donde quizás solo quedan afuera muy poquitos, digamos, los que mataron por la espalda, los torturadores, pero no aquellos que son vivos. Como comunidad podemos encontrar un destino común que está en el marco de las propuestas que se pueden pergeniar, pero que su implementación es milagrosa. En el resto de los pueblos esto se resolvió por eliminación. En las Europas se resolvió por eliminación. Nosotros no estamos dispuestos, así que nosotros estábamos buscando los mecanismos para encontrarnos. Ahí hay algunos propuestas. Y si hoy están dispuestos a reflexionar con nosotros en esta dirección, hemos dado un paso extraordinario, no nosotros, ¿no? El peronismo, la patria, la Argentina, y nos empezamos a encontrar. Desde ese encuentro, que permite resolver la base material de la nación, se avanza mucho más fácil en el resto de los temas que tenemos que resolver y que son mucho más importantes que la base material. Pero convengamos que con la panza vacía es muy difícil pensar lo importante. Y la base material y llenar la panza es emergente, cosa de después, cuando se resuelva lo urgente, resolveremos lo importante, que después es la construcción de la comunidad argentina, para que sirva de ejemplo al resto de los pueblos. Porque es verdad que queremos colonizar el mundo también. No lo vamos a ver nosotros, pero algunos de los que están acá seguramente lo verán. En síntesis, les agradezco enormemente la formación de nuestros compañeros. Supongo que seguirán desde Lío con nuestros cursos y demás. Lío es una de las agrupaciones integrantes del principio de valores, que se lo habrá contado ya Emilio, cuál es el origen. ¿Se lo contaste? No. Bueno, ahora cuando cierres esto se lo vas a contar, y obviamente el nombre tiene que ver con su santidad, cuando dijo hagan lío, pero lío a su vez significa otra cosa, que ahora ella te va a contar. Y nos aporta la frescura de los que no tienen trayectoria en la política, en experiencia, gente que se va juntando, de las flores que se van arrimando, y nos da entonces un espíritu distinto. Entonces, estamos muy contentos con Lío. Y va a seguir creciendo, va a hacer lo que quiere. En realidad acá todo el mundo hace lo que quiere.
Incluso criticando, irse peleando, siempre todas esas cosas. Nosotros somos así como se va a mover, no tenemos ningún inconveniente. No, se van algunos, no, y vuelven, vos sos testimonio vivo de ese caso. Con lo cual, es por nuestro estilo. Y en el caso de Dios, nos es muy grato que hayan organizado. Quizás en este cierre de este curso empezamos a transitar el primer milagro colectivo. Que en algún momento la iglesia dice, pero ¿cómo es un milagro colectivo? ¿Cómo es? Bueno, resulta que en un país perdido por ahí, parece que estamos llegando al final y empezamos a tomar conciencia que alguien tiene que ser el vehículo para esa toma de conciencia. Quizá no se ve y solamente es una magia de milagro, pero me pareció interesante dar testimonio quizá de que hoy estamos asistiendo al primer milagro de Santa Rita. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a entregar los certificados de asistencia y los libros primero, que Rafael nos va a decir la lista. Mientras vamos a buscar la lista de los compañeros que tienen los libros, vamos a contarle que LIO significa los inorgánicos organizados. Y bueno, es esto de las flores que van floreciendo y se van sumando. Y la verdad es que algunos compañeros dicen que somos más organizados que inorgánicos, pero la verdad es que son los inorgánicos organizados. Así que, bueno, nos organizamos bastante bien y este curso y este seminario, Guille no estaba cuando lo dije, pero fue creación, idea y casi realización, lo llevó Rafael Montoya, que es un gran compañero de Capital. No es tímido, la verdad, es un poco de ahí, le gusta ahí, me centra. ¿Lo llamamos? Bien, vamos a llamar a los compañeros. Sí, sí, se me acuerdo. Bien. ¿Los libros? ¿Se pueden firmar? Sí. Se puede estar ahí, profe, ¿me parece? Bien, yo lo voy llamando, algunos no están, el que está, bueno, se adelanta acá. Silvia, no está. No. Eduardo Magnani. Eduardo Magnani, se tenía que ir a la radio, sí. Fer Tobani, Ignacio Bornari, Luciano Rocha, Noé. Por Zoom, algunos. Sí, algunos, Tobani está por Zoom. Bueno, Lidia, Paula, Gariboto, Juan Pablo Filipponi. Está bajo la compañero. Bien. Nicolás Martini. Vamos. Sebastián Merlo está. Vicky, Majo. Eso del campo, por sur. Por Zoom. Bueno, te lo Después les entregamos a los entregamos. Zoom, sí. Fede Peña. Laura Castro está en. A San Juan, sí, ahora Castro debe estar por ahí en San Juan. Guillermo Buillos. Está abajo. Y Martín Escabeche.
Bueno, esos son los compañeros que tenían el requerido de asistencia. Los compañeros de trabajo y Sí, ahora vamos a y- certificar. ¿Se puede encontrar por otro libro? Ok. Y bueno, los certificados los entregamos a la salida. Hay compañeros que no están anotados, entonces Los entregamos a la salida de los asociados. Así. Entonces yo diría que separemos los libros de los compañeros que les tenemos que dar porque cumplieron con el Zoom y después se reparten los libros entre los compañeros que quieran. Rafa, agarrate el tuyo y esperamos y separar dos para los compañeros que están abajo acompañando a Alejandro. Bueno, los certificados los damos a la salida porque algunos nombres nos faltan, así que esto damos por terminado. Vengan a hacer firmar los libros. Muchas gracias.